Vamos a dejar esto acá. Y entonces estamos prontos a partir en unos minutos más. Y la presen. Hay que abrirla. Está en el escritorio. Estamos acá. Mientras tanto, vamos a ir saludando a la gente que ya está conectándose. La Carmen Gloria dice hola, hola, hola de vuelta. Hola. La Patricia Madariaga, la Cranti, Francia Fuentes también están conectados. Yolanda Bugueño. Hola, Darty, qué alegría verte. Hola, Te abrazo con el Yolandita. alma, mi querida. Saludos a tu compañero. Muchas gracias. Linda Saludos Yolandita, para ti también, hermosa. Yolanda. El Rudy Sandoval, la Rudy. Beba, la Virginia ya está viéndonos. Hola, Virginia. Hola a todos los que están conectándose desde casa. Estamos muy contentos ya de por fin haber logrado esta transmisión, ¿cierto? El capítulo que tenemos hoy día está súper bueno, está súper interesante. Sí, muy bueno, muy bueno. No puedo volver a abrirla. Ahí es. Acá estamos. Eso. Viendo Sí. algunas cositas técnicas. Vamos a... Ana María Carvajal, la Ale Pérez, gracias por conectarse. Hola. Ya. Vamos a poner ahí la presentación un momentito. Y como dije, vamos a dar unos minutos. Vayan a buscar papel y lápiz. Vayan a buscar un vasito de agua o algo para que puedan estar conectados con nosotros en este nuevo programa de Neurotraining, donde hoy día vamos a hablar del estado de tensión mental y emocional. Capítulo 3. Sí, así es que yo también voy a buscar agüita. Vaya, nomás yo mientras me voy a quedar acá todavía saludando a los chicos y a las chicas que se están conectando. A Carlos Orellana, mucho gusto de verlos también, así que un gran abrazo para ti. Desde Tocopilla, saludos a Tocopilla también. A la Jenny Morales, saludos desde Antofagasta, un gran saludo también para allá. Muchos cariños. La Deva, hola querida Deva, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo. Al Pablo, a la Alma, nosotros también esperábamos conectarnos. Fue realmente una tarea enorme poder conectarse por todo lo que está ocurriendo. Imagínense la cantidad de gente conectada en este momento, haciendo trabajos, gente que está estudiando. Y bueno, considerar también la gente que ve Netflix, ¿cierto? Que también juega en línea. Y considerar que estamos todos desde casa utilizando las redes. Ha sido muy, muy, muy complejo el tema de conectarnos, ¿verdad? Pero bueno, lo logramos, aquí estamos, muy contentos también de transmitir este capítulo para ustedes, porque como les comentábamos recién, lo de hoy se viene muy bueno. Estados de tensión mental y emocional, como dice ahí ya la gráfica que ustedes también están viendo en pantalla. Mandarle también saludos a Giri Benavides, que también se está conectando, al Felipe Vega Bardo, que se acaba de unir también. Saludos. Vamos a esperar unos minutitos más para que la gente también se vaya conectando, para que nos vayamos poniendo cómodos con este capítulo que se nos viene. La Vero Álvarez, por fin se pudo conectar bien, nos cuenta. Sí, la verdad que ha sido complejo, pero lo bueno es que estamos aquí ya, conectados todos desde casa. Vamos a revisar algunos saludos más. Criso Muñoz también que nos dice hola, hola para ti de vuelta, bienvenido a este nuevo capítulo. Ya estamos a un par de minutos de comenzar, chiquillos, así que un poco de paciencia, de tiempo. Vamos a esperar también que Darty vuelva, fue a buscar un poco de agua. Recuerden que pueden ir a buscar un cuaderno, cosas para ir anotando.
Ave Fénix nos cuenta de que él también pensaba que no nos habíamos podido conectar. Bueno, la verdad es que llevábamos como unos 40, 45 minutos intentando conectarnos. Fue muy, muy, muy difícil, pero finalmente y justo a la hora pudimos hacerlo, así que estamos felices, muy felices de poder estar aquí. Ave Fénix es la Ángela Acevedo, mira, no teníamos idea de eso, así que qué bueno saberlo, Ángela. Gracias por contarnos. He Bienvenida. vuelto, estoy aquí, fui por mi vasito de agua, ahora La que ya nos logramos conectar, al fin, Francia nos pregunta si se pueden invitar amigos o es cerrado. Es completamente público. es Esto es público. tremendamente abierto. O sea, si tú puedes pinchar también el link, lo compartes por Instagram, lo compartes por el mismo WhatsApp, por donde tú quieras. Así que no hay un problema, lo puedes conectar y compartir con cualquier persona. Sí, basta con que le des la dirección de nuestra fanpage, que se meta a nuestra fanpage Date Escuela y ahí pincha la transmisión en vivo y listo. Cualquier persona lo puede ver, es absolutamente abierto. Y sí, mira, qué buena pregunta nos hace la Yolanda Bugueño, porque es cierto que las conexiones no están tan estables. Hay que considerar eso por lo que también le contábamos recién, que hay mucha gente conectada a distintas cosas. Están estudiando, están trabajando, están haciendo lo de la vida normal, están utilizando mucho internet. Hay mucha gente conectada en este momento y se puede cortar. Si se corta, es cosa de volver a la retransmisión. De todas formas, estos capítulos los vamos a subir. Pero la idea es que mantengamos también ahí un poco la paciencia y si se nos cae, volver a conectarnos nada más, porque hay que considerar que hay mucha gente utilizando las redes en estos momentos. Así es. Bueno, les quiero contar que hoy día vamos con el tercer capítulo de Neurotraining, donde vamos a hablar sobre la tensión mental, la tensión emocional. Y en los otros dos capítulos anteriores hablamos de un tema que lo dividimos en dos partes, ¡Ay, ¿cierto? que se ve bonita! Gracias, tú también. En el primer capítulo hablamos sobre los círculos viciosos, cómo se forman, cómo se programan en el inconsciente, y en el segundo capítulo sobre los círculos viciosos hablamos de cómo sacar esta programación o cómo deshacernos de estos círculos viciosos, ¿cierto? Hoy día venimos con un tema que es bastante profundo y que también compete mucho a lo que está pasando hoy día a nivel mundial, que es este virus que nos mantiene, ¿no es cierto?, acuartelado, le digo yo, o en cuarentena, donde muchas veces las personas están viviendo situaciones tensas, situaciones donde entran en miedo, ¿no es cierto?, que nos hacen estresarnos, y por otro lado también situaciones como estar en la casa todo el día. No estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a estar en la casa todo el día, e incluso para algunas personas es difícil aprender a compartir dentro de las personas que están viviendo en este hogar o en este núcleo familiar todo el día. Por ahí hemos visto algunos memes divertidos en las redes sociales de hoy me duché, ya estoy listo para ir a ver qué pasa al living. Claro, hoy que no sé qué ponerme, voy a salir a sacar la basura. Claro, uy, qué emoción, voy a bajar a sacar la basura, o cosas por el estilo que en el fondo hablan de lo que está viviendo la gente en sus casas y cómo les afecta de alguna manera el encierro. Ahora, qué bueno que uno se lo tome con humor, ¿no es cierto? Porque es tan importante mantener esos neurotransmisores positivos activos arriba para que nos ayuden a pasar todo este momento álgido que estamos viviendo como humanidad. ¿Han visto la cantidad de gente que se ha puesto a hacer ejercicios, que han inventado cosas, la capacidad de creatividad que ha tenido la gente? Por ejemplo, no sé si han visto estos videos que han recorrido las redes sociales, por ejemplo en Italia, donde la gente ha sacado sus instrumentos musicales para tocar piano, por ejemplo, desde el balcón, y salen unos saxofones desde otros balcones y se ponen a tocar melodías en conjunto. O sea, la capacidad de transformación y de adaptarnos que hemos tenido en esta época igual es asombroso. Sí, y eso es algo también que vamos a tocar hoy día porque finalmente el ser humano tiene la capacidad de adaptarse.
es uno, o la mente de uno, más bien, ¿no es cierto?, que pone estas trabas que impiden esta adaptación natural que traemos como configuración humana. Estamos viendo que se conecta más gente Sí. también. Raúl nos manda un saludo. La Ángela Quesada, saludos bella también nos dice. Angelita hermosa, ¿cómo Sí. estás tú, hermosa, bella de mi vida? Darty, ya te extrañábamos. Oh, qué lindo. La tengo aquí, atrapada. Sí, estoy enclaustrada, pero muy bien enclaustrada, no se preocupen, estoy bien cuidada también. Y Raúl, un saludo para ti, alumno también de terapia regresiva, qué rico que estés acá conectado en el día de hoy. Qué bueno querer seguir aprendiendo más y distintos temas, súper bien. Sí, bueno, acá vamos a darnos cuenta de algo súper importante que yo quiero dejar como introducción, y es algo que quizás muchos de ustedes me han escuchado decir o repetir en los retiros, en las clases, en distintas instancias, y es que existen solo dos maneras de vivir la vida. Dos. La primera es desde el miedo y la segunda es desde el amor. No hay más, hay solo dos alternativas. ¿Qué alternativa vas a escoger tú para vivir este momento álgido que estamos viviendo como humanidad? ¿Desde dónde te vas a conectar? ¿Te vas a conectar desde el miedo o desde el amor? A ver, ¿qué dicen? Darty, yo creo que me voy a conectar desde el amor. ¿Tú crees? Sí. ¿O estás seguro? Frente a todo el público y a ti, desde el amor. ¿Desde el amor? Sí. Oh, yo Sí. también desde el amor. No. Totalmente, desde el amor. Y desde el amor, no solamente con la gente que estamos compartiendo en nuestros hogares en estos momentos, sino que desde el amor en lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo enfrentamos esta situación. Hay una diferencia entre tomarnos las cosas que suceden, las difíciles, ¿no es cierto?, como un problema o como que un desafío. ¿Coaching? Coaching. Mira, como sabe, eso es parte de algunas cosas que enseñamos en coaching, pero finalmente es así. O es desde del miedo o desde el amor. Desde enfrentar un problema o un desafío. Porque cuando tú cambias esa forma de ver las cosas, va a cambiar también tu manera de ir reaccionando frente a ellas. Exactamente. Y yo no puedo dejar pasar este mensaje. A ver. Espérate. Oh, ¿no me quieres mostrar? Estás radiante, Darty bella. Y muy amada, qué maravilla. Oh, sí. Motivada esperando el nuevo capítulo de esta linda dupla. ¿Quién dijo eso? Alma Davis. Alma, linda, hermosa. Y de ahí para abajo, todos conectan desde el amor. ¿Ah, desde sí? el amor, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Están Desde seguros? El amor, desde el amor, desde la experiencia, Granti. También. Muy bien. Desde el amor, por supuesto. Eso. Entonces, Muy bien. vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver si es verdad, qué tan verdad. Como guerrera la Deva. Bien. ¿Qué eso? Deva, un beso para ti, pero qué tan guerreros realmente somos. Así que lo vamos a ver hoy día. Y vamos a partir entonces ya con este maravilloso mini taller de hoy, donde vamos a hablar en este ciclo de neurotraining sobre la tensión mental, la tensión emocional, la tensión también física, ¿no es cierto? Porque todo eso se traspasa al cuerpo, porque el cuerpo es nuestro vehículo, es nuestro hogar, que en el fondo nos permite habitar todo aquello que somos. Y frente a eso que llamo hogar, ¿no es cierto?, que acabo de nombrar, les quiero también hacer un alcance que no es casualidad que este programa se llame Conectados desde casa. Y eso tiene distintas connotaciones. Primero, conectar dos, porque somos dos. Y estamos conectados. Y estamos conectados. Somos dos haciendo este programa para todos ustedes. Por otro lugar, también conectados, ¿no es cierto?, de todos. De esto nosotros, que está pasando. Exacto. Nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Porque al final somos uno, todos somos uno, por eso estamos conectados. Y desde casa nosotros le queremos dar esa connotación con C en alta. Con C mayúscula, ¿no es cierto? Esa casa no es la casa donde uno vive, no es el departamento, no es esa casa donde yo vivo y hago mis cosas diarias. Es ese lugar que uno habita como hogar, ¿ya? Que tiene que ver con estar cerca de la fuente o estar conectados a la fuente. Y aquí,
¿Qué es la fuente? El todo. Es ese algo que es mayor a nosotros. Llámele Dios, llámele Om, llámele energía, como usted quiera llamarle, pero finalmente eso es casa. Estar conectado desde casa, es decir, estar conectado desde la fuente. Ese alcance nomás quería hacer antes de partir. Y vamos a ver que algo por aquí está vibrando para sacarle el sonido. Para que nada nos interrumpa. ¿De quién es la casa? ¿Quién puso? La de... Deva. Siempre tú con tu humor maravilloso. La casa de Eva es de todos. ¡Eso! ¡Qué lindo! La casa es de todos. ¿De quién es la casa? De todos. Nos pertenece a cada uno de nosotros. Así es. Entonces ahora, chicos, vamos a poner la presentación. Entonces ya pueden sacar papel y lápiz para empezar a anotar las cosas importantes. Ahora nosotros vamos a estar pequeñitos, ¿cierto? Pero vamos a volver rápidamente a la sí, pantalla grande. Vamos a ir volviendo, no se preocupen. Y muy bien. Partimos entonces con este tercer capítulo de Neurotraining, estados de tensión mental y emocional. No quisimos ponerle el título de cuerpo, básicamente por lo que dije anteriormente, y eso es que todo lo mental y emocional sí o sí se va a reflejar en el cuerpo físico, ¿sí? Bien, ahora. Dennos un segundito que tenemos que mover. Vamos a ajustar aquí. Claro. Perfecto. Entonces estamos ahí. Muy bien. Primero, el estado de tensión se conoce hoy en día y es muy famoso como estrés, el famoso estrés, ¿cierto? ¿Quién de aquí alguna vez en su vida ha estado estresado? ¿O nadie se ha estresado? ¿Somos todos unos budas? Ahí escríbanos en el chat aquellos que se han estresado en el último tiempo. ¿Estás estresado? ¿Tú te has estresado? Dime la verdad. ¿Estás estresado? En este momento. Dime la verdad. Yo sé. Yo sé que sí. Claro, todos nos hemos estresado en algún momento de la vida por algo particular, ¿no es cierto? Perfecto. Estamos claros en eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? El estrés básicamente se crea cuando sentimos que no podemos controlar una situación o cuando tenemos la percepción de que hay una amenaza o un peligro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué dicen ustedes? Hasta ahora toda la gente ha dicho yo, forever yo, forever estresado yo. Totalmente. Una cosa poca. Sobre todo estos días, mira, qué importante ese alcance con respecto a lo que está ocurriendo a nivel país, a nivel mundial con todo el tema del coronavirus y lo que ha significado las medidas que se han tenido que tomar. Claro, pero básicamente este estrés o tensión se crea cuando sentimos nosotros que no podemos controlar una situación o cuando tenemos esa percepción de que hay algo, una amenaza, un peligro, ¿no es cierto? Como en este caso particular, por ejemplo, que uno podría darle una connotación al virus como de algo peligroso o una amenaza, por lo tanto me estresa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Hay algunos también, no sé si se adhieren a lo que voy a decir, pero como que se estresan o entran en estos estados de tensión mental y emocional, tratando como de predecir las cosas que van a ocurrir, como tratando de armar un cuento que todavía es ficción, que no es real, que todavía no existe, que es prácticamente, y se lo tengo que decir, que es imposible de poder controlar las cosas que van a ocurrir. Ya, yo les quiero hacer la siguiente pregunta, porque como el estrés o el estado de tensión se crea porque no podemos o sentimos que no podemos controlar las cosas, y contéstenme ustedes, ¿podemos controlar las cosas realmente? Contéstenme ustedes. Exactamente, ahora los invitamos a escribir en el chat qué creen ustedes con respecto a esta pregunta. Mira, mientras tanto, la Cranti nos cuenta el que tuvo tendinitis por estrés. Wow. Y que, por ejemplo, terapias Anamasté, en este momento estoy muy estresada. Sí, Cranti, bueno, la tendinitis que te dio por estrés habla justamente de lo que estábamos mencionando anteriormente, de que sí o sí, el estrés sea emocional o mental, se va a pasar al cuerpo. De alguna forma va a salir hacia afuera. Alma Belis dice que ella cree que no podemos controlar las cosas realmente. Ojo que igual está dividido, hay personas que dicen que sí también. Sí, acá algunas dicen que sí.
No podemos controlar los actos de los demás o las situaciones. Jenny Morales, entonces tú dices que sí puedes controlar tus propios actos, en base a lo que tú estás diciendo, que no podemos controlar los actos de los demás ni las situaciones. Los actos propios, tuyos, ¿los puedes controlar? Mientras tanto, la Chiu, o la Chiu, los factores externos no. Los internos depende de uno. Depende de uno, wow. ¿Y qué pasa, Chiu, que es parecido a lo que estoy preguntando también, es con estos círculos viciosos de los que hablamos? Cuando tú tienes un círculo vicioso que es tuyo, propio, ¿lo puedes controlar? Mira, y acá Melissa también nos hace un comentario interesante que podemos controlar nuestro sentir. Ok, perfecto. Podemos controlar nuestro sentir. Aquí Jenny me contesta y me dice que a veces. Perfecto, sí, a veces se puede. Estoy en absoluto acuerdo contigo. Y según lo que dijeron acá recién, de que podemos controlar nuestro sentir, te voy a hacer la siguiente pregunta. No solo a ti que pusiste eso, sino que a todos. ¿Te ha pasado también alguna vez que, por ejemplo, estás en una discusión con alguien y estás tan enojado que no puedes controlar ese enojo y dices una salsa de disparates? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Has estado en esa situación? Hoy no debería haber dicho eso que acabo de decir. A mí me ha pasado varias veces. Depende del grado de conciencia propia, no, de conciencia que hay y si quieren conciencia cambiar esos vicios, pensamientos, emociones, etcétera. Claro, tiene que ver con el estar atento, chivo, ¿no es cierto? Tiene que ver con que sí se puede cuando conectamos desde este consciente, que es mucho más pequeño que el inconsciente, que es el que nos domina, ¿no es cierto? Pero cuando uno entra en esa atención, sí, claramente. Ahora, deteniéndonos en contestar esta pregunta de si podemos controlar las cosas realmente, la verdad es que no, absolutamente no. No podemos controlar las cosas. Sí podemos controlar las que tienen que ver con nuestro mundo interior. ¿Cuándo? Cuando hacemos un real trabajo de crecimiento personal. Ahí podemos controlar. Y aquí voy a hacer una diferencia. Ojo, no es lo mismo controlar que reprimir. Porque si yo estoy teniendo una emoción, por ejemplo, me está invadiendo la rabia, no se trata de que yo vaya a suprimir esa rabia que estoy sintiendo, no se trata que yo voy a reprimir esa rabia que estoy sintiendo. De hecho, la debo sacar, sí o sí, hay que sacarla, lo que no significa que la voy a sacar hacia un otro. Es el mismo ejemplo que di en la clase anterior, ¿no es cierto? Donde me invade la rabia y me voy a dar una vuelta a la manzana o le pego un cojín, qué sé yo, invento mi manera y me deshago completamente de esa energía de rabia que está ahí, ¿ok? Cuando uno ha entrado en un proceso de crecimiento personal, uno logra controlar una emoción, que insisto, no es lo mismo que reprimirla. ¿Qué es controlarla? Darme cuenta de que estoy enchuchado, de que estoy enojado y antes de dejar una cagada, ¿qué hago? Tomo conciencia de ese momento, me doy cuenta de que necesito liberarme de esa energía, le digo a la persona que me espere, que no es momento de hablar, me voy a liberar de esa energía y luego vuelvo. Eso es control, eso es controlar, que no es lo mismo que reprimir, pero todo lo que tiene que ver con el exterior, con las situaciones de la vida, con las cosas que hagan otros, yo no puedo controlar nada de eso. Ahora, si me voy a la diapo anterior otra vez y vuelvo a leer que el estrés se crea cuando sentimos que no podemos controlar una situación y la realidad es que no podemos controlar las situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir estresados? Porque es una ilusión de que podemos controlar algo. No podemos controlar nada. Y mientras más luego aceptemos esta verdad, menos vamos a sufrir. ¿Ok? Tal cual. Y así como Ale Pérez nos cuenta, que yo creo que esto que nos cuenta en este momento, yo creo y sé que le pasa a muchas personas, yo opto por el silencio porque tal vez haga mucho daño. Y Dimas, por ejemplo, nos cuenta, no se pueden controlar las emociones deben ser expresadas, de ahí nacen todos esos problemas fisiológicos, emocionales y mentales.
las cosas deben decirse como son. Eso no quiere decir que no podamos decir las cosas de una manera más inteligente. Claro, bueno, Dimas, es lo que dije recién, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que pasa es que tenemos un error de concepto. Sí se pueden controlar las emociones con conciencia, no se pueden reprimir, que es otra cosa. Cuando una emoción viene, hay que expresarla, pero hay formas y formas de expresarlas. Además, que las emociones tienen una razón de ser, existen ahí para algo. El tema está en que no sabemos para qué están. Entonces se nos cruzan las emociones y las ocupamos para lo que no es. Cuando vayamos después al capítulo de las emociones, que no se lo pueden perder, vamos a hablar de esto con más detalle todavía. ¿Ok? ¿Se han fijado en esos casos? Por ejemplo, en un mall donde hay un niño, o en un supermercado, hay un niño que está llorando y están estos padres que le dicen, no hagas un show aquí, no te pongas a llorar acá, y en el fondo lo que está ocurriendo ahí también es que el niño se tiene que aguantar todo ese llanto. Exactamente. Y es básicamente que el trabajo no se hace ahí. O sea, la pataleta no se para en el mall, digamos, impidiendo que se ponga a llorar. La pataleta se detiene de otra forma consciente con un trabajo que uno hace en la casa. Por lo tanto, si la idea es que no haga pataleta, eso se trabaja en otro momento. Cuando la pataleta está, nada que hacer, ¿no es cierto? Bien, entonces, seguimos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando recién de que las emociones tienen una razón de ser, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, el estrés también. El estrés viene con nuestro diseño, viene con nuestro diseño de seres humanos. El problema no es el estrés, ¿ya? El estrés hace su pega de una manera magistral. Lo que sucede es que no estamos ocupando el estrés para lo que existe o para lo que fue creado en este diseño humano. Y yo siempre pongo este ejemplo, pero básicamente esto quiere decir que estamos desnaturalizados, estamos alejados de la naturaleza. Remóntense, por favor, al tiempo antiguo, 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 cuando estamos hablando de que en el planeta habitábamos en tribus, básicamente. Imagínense a ese hombre de la tribu estresado. ¿Se lo imaginan ustedes al hombre de la tribu con estrés? Levantándose en la mañana antes de ir a cazar. No, no pasaba. ¿Y por qué no pasaba? Porque en ese tiempo el ser humano estaba más conectado a la naturaleza. Hoy en día nos hemos alejado tanto de la naturaleza que no estamos ocupando el estrés para lo que fue creado o para lo que vino, ¿no es cierto?, con este diseño humano que somos nosotros. Ahora, vuelve a lo mismo. El estrés es necesario para proteger la vida. El problema está en que continuamente nos inventamos situaciones de peligro. Es decir, es nuestra propia percepción de las cosas. En la diapositiva anterior, la que estábamos viendo más atrás, ¿no es cierto?, decíamos que el estrés o la tensión nacía cuando sentíamos que estábamos frente a una situación de peligro. En eso estamos claros, ¿cierto? Está perfecto. El estrés y la tensión sale hacia afuera cuando nos enfrentamos a una situación de peligro. Eso está perfecto, eso está correcto. El problema es que nos vivimos inventando situaciones de peligro. ¿Sí o no? ¿Nos inventamos situaciones de peligro? A ver, ¿qué dicen? Denme algún ejemplo donde nos inventamos situaciones de peligro. ¿Qué me pueden decir? Vamos a ver ahí Vamos a esperar que... unos minutos, como esto está un poco más desfasado que de costumbre, vamos a esperar que escriban ahí en el chat. Correcto. Den algún ejemplo que se les ocurra a ustedes de una situación de peligro inventada por nosotros. Sí, dice la Cranti, claro. Muchas Muchas veces, veces. dice el alma. Muchísimas veces, Alma, muchísimas veces, claro que sí. A ver si a alguien se le ocurre una situación de peligro inventada por nosotros.
a veces me estreso en el trabajo y luego me doy cuenta de que ni era nada difícil y finalmente me río sola, nos cuenta Muy Melissa. buen ejemplo, Meli. Muy buen ejemplo. Los terremotos, incluso que preparar mañana de almuerzo es un estrés que no deja dormir bien. Correcto, Perfecto. Chiu. Eso es una cosa, eso es un estrés que nos provocamos con una situación de peligro inventada por nosotros. O sea, imagínense lo que está diciendo la Chiu, es muy importante porque eso se da de forma cotidiana. A veces uno se estresa por lo que va a hacer de almuerzo al otro día, pero realmente el hacer almuerzo al otro día es una situación de peligro. Imagínense, justo con lo que acaba de decir la Darty, esta siguiente situación. Cuando tu hijo va a salir a una fiesta y cuando tu hijo va a salir a una fiesta y crees que le sucederá algo malo. Y eso pasa porque tú comienzas a enrollarte en las suposiciones, ¿no es cierto? ¿Quién dijo La eso? Marcela. Marcela, claro, eso pasa porque uno está con el rollo, con la suposición. Tomará mucho copete y si le pasa algo y si se le ocurre salir con un amigo a manejar curado, si le pasa algo en la calle, si el Uber lo lleva para otro lado, o no Sí. sé, tantas cosas que uno podría pensar, ¿no es cierto? Esta que nos dice la Ale Pérez está muy buena. Que nos van a robar en la calle. Que También, nos van a quitar el teléfono, por ejemplo. obviamente hay una posibilidad de que eso ocurra, porque muchas cosas son posibles, pero ¿es una real situación de peligro? ¿Está pasando en ese presente? No está pasando. Estás haciéndolo en base a tus suposiciones, es decir, en base a estas percepciones, que es lo que estamos hablando, que tú tienes estos rollos mentales que te pasas. Entonces, imagínate que las situaciones de tensión o de estrés se transforman en tremendas piedras de tope para la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede transformar en una situación de estrés una relación de pareja. Pero una relación de pareja, dime tú, ¿es una amenaza de peligro? Vayámonos al contexto general. No me contesten cosas extremas. Como por ejemplo, bueno, si mi marido me pega y un día me puede pegar hasta matarme, sí. O sea, se entiende, claro. Pero vámonos al general. Vámonos al contexto general normal, ¿no es cierto? ¿Una situación de pareja realmente es un peligro, una amenaza para mí? ¿Una tarea de trabajo realmente es una amenaza para mí? ¿Qué dicen por ahí? Mira, la Chivo nos comenta que permitimos que la mente pase muchos rollos, fantasías, cosas irreales. En el Claro, fondo, ilusión. claro, esa fantasía, esas ilusiones o cosas irreales es finalmente esta percepción que yo tengo frente a las cosas. Entonces, imagínense que más o menos un 80% de las cosas por las que me estreso son falsas, son mentiras, son cuentos que yo me estoy contando, son percepciones que yo estoy teniendo frente a las situaciones de la vida. Chicos, el 80% de las cosas. Imagínense el poder que tiene eso. Incluso podría ser un poco más, porque aquí entramos a debatir el tema que todos dicen cosas distintas, pero finalmente que el inconsciente nos domina en un 90%, en un 80% más o menos. Y como todas estas cosas salen de manera automática, es decir, de nuestras programaciones, finalmente es un 80 o un 90% de las veces que nos estresamos por situaciones que no son reales, son situaciones inventadas. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Mira, la Ángela nos contaba una experiencia con respecto a eso, el tema de salir a la calle ahora y pensar que te pueden asaltar, que en el fondo ella se persigue mucho y eso no debería. No, Justamente. exactamente, no debería ser porque te voy a poner en la siguiente situación, Ángela. Efectivamente, cuando uno sale a la calle, existe un peligro, ¿no es cierto?, por la delincuencia que hay, etcétera, de que te puedan asaltar. Claro, es una posibilidad. Pero ¿qué pasa si tú sales a la calle cada vez con esa sensación de que te van a hacer algo, de que te van a asaltar, de que te van a hacer daño? ¿Cómo vas a vivir? Incluso puedes salir 20 veces a la calle y de las 20 veces ninguna te asaltaron.
¿Vale la pena ponerse en este sentido el parche antes de la herida? ¿Vale la pena estar estresado esas 20 veces que saliste a la calle? ¿No es mejor y más asertivo salir a la calle teniendo en consideración de que algo puede pasar, pero en vez de estar estresado, vas atento, que es diferente, relajado, pero atento, como los animales? Los animales naturalmente, ¿ustedes han visto los animales o no? Los animales están absolutamente relajados, pero la cebra, que está relajadísima, echada, también está atenta por si aparece un león, ¿sí? Pero no por eso vive en situación de estrés. ¿Han visto esos programas de animales donde justamente ese mismo ejemplo que dice Darty, el animal está mansito, está disfrutando de un atardecer y de pronto están ahí acechándolos y automáticamente se para y corre por sobrevivir? Exactamente, pero eso es una reacción correcta, Correcta. natural. Pero no vamos a vivir en un estado de tensión por algo que yo me esté imaginando que me puede pasar. Aquí mismo están hablando también del temor a que nos podemos contagiar, que nos vamos a contagiar, dice Alejandra. Claro, te puedes contagiar. De hecho, hay una alta probabilidad, pero por esa probabilidad de que existe que te vas a contagiar, vas a estar todo el tiempo estresado. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ese desgaste? ¿O es como si lo pongo en un ángulo todavía más profundo y más grande, que esto le pasa a muchísima gente? Hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que no vive la vida, porque está todo el rato en tensión constante de que ve la muerte como una amenaza que se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Mientras más pasan los años, mientras más viejo me vuelvo, más tenso me pongo. Y lo natural, fíjense en esto, lo natural es que mientras más viejo me ponga, más relajado debería estar. Eso es lo natural. Pero uno, como se ha vuelto innatural, porque nos hemos alejado de la naturaleza, que es este poder personal que todos tenemos, pasa lo contrario. Y vives toda una vida finalmente sin vivirla. No, cuando llega la muerte, no es que hayas terminado de vivir. Lo que sucedió cuando llegó la muerte es que terminaste de morir, que son dos cosas distintas. No es lo mismo terminar de vivir que terminar de morir. ¿Qué dicen por ahí? Dicen, siguen enviando ejemplos cotidianos con respecto a estos estados de tensión, como por ejemplo temor a no encontrar el trabajo, a tal punto de no poder dormir, que también se relaciona mucho con el tema de cuando la gente tiene que pedir aumento de sueldo, por ejemplo, también que entra en este rollo de cabeza y se pasan ahí muchos días también. Y preguntan también cómo evitar que esto ocurra. ¿Cómo evitar estresarse? ¿Cómo evitar estar en una situación de tensión? Vamos a ir para allá en En un breve, segundo. sí. La Granti nos dice, hoy me siento como la cebra. Muy bien. Muy bien, Clanty. Maravilloso. Saludamos también a la gente que se va integrando en estos momentos también a la transmisión. Bienvenidos todos. Recordemos que esto es público, esto es abierto, todo el mundo puede verlo. Ideal si podemos llegar a más gente también. Bueno, entonces, retomando, entender primero que en una situación de peligro el estrés es necesario para proteger la vida. Está perfecto. Dijimos que el problema no era el estrés, sino que continuamente nos estábamos inventando situaciones de peligro. Y aquí otra vez me voy a detener en recalcar que cuando nos inventamos situaciones de peligro, cuando nos pasamos estos rollos de los que estamos hablando, ¿cierto? Es solamente por la percepción de una situación que yo estoy teniendo. La percepción. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, esto obviamente tiene un costo, como todo en la vida tiene un costo. Y el estresarse continuamente o el estar tenso continuamente, que es lo que en el 80% de las veces hace el ser humano, tiene un problema. ¿Cuál es ese problema de estresarse continuamente? Punto número uno, constantemente estamos alterando nuestro sistema nervioso y nosotros, como seres orgánicos, biológicos, humanos, necesitamos de este sistema nervioso. ¿Para qué? Para permitir la vida.
Pero si este sistema nervioso está alterado, ¿cómo será esa vida que vamos a tener? El segundo punto del problema de estar continuamente tenso es que activamos forzadamente el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es el sistema nervioso simpático? Acá hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? El que hace, por ejemplo, que se dilaten las pupilas, que aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria, que cambie la irrigación de la sangre. Cuando tú estás frente a una situación de peligro, vamos a suponer, justamente, vamos a tomar el ejemplo de la Ángela, de que estás en la calle y tú ya te diste cuenta que vienen derecho a asaltarte. En ese momento te vas a estresar. Y si te estresas en ese momento, está correcto. Necesitas estresarse. Necesitas que tu sistema nervioso se altere. Necesitas forzar el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se te dilaten las pupilas o te aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Para qué te va a aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca? ¿Se han fijado cuando uno está enojado? ¿Cómo respira cuando uno está enojado? La respiración es rápida, ¿no es cierto? Porque necesitas reaccionar frente a un estímulo de peligro. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria va a acelerarse. La frecuencia cardíaca también, porque tiene que bombear sangre. Ahora, la irrigación sanguínea va a cambiar. ¿Y hacia dónde se va a ir la irrigación sanguínea frente a un peligro de que te van a asaltar? Se va a ir, ¿a dónde? A las extremidades. A las piernas, a los brazos. Exactamente, se va a ir a las piernas y a los brazos. ¿Para qué se va a ir a las piernas y a los brazos la irrigación sanguínea? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve eso? Pongan ahí en el chat, ¿para qué creen que ocurre esto en el cuerpo? Mira, exceso de cortisol, nos dice la Deva. La Granti nos comenta, genera rabia. Correcto, Deva, y se provoca inmediatamente un exceso de cortisol. Para pegar un combo, por ejemplo. Criso, muy bien. Para luchar significa eso. Para huir, nos comentan también. Correcto. Muy bien. Para apretar cachete. en buen chileno, Chiu, correcto, para apretar cachete. No lo podía decir mejor. Y ahí está la otra. Para correr, para defenderse, correr y pegar, para generar una respuesta finalmente. Claro, lo que ocurre en ese momento, siguiendo el ejemplo de que yo ya caché que me van a asaltar, es decir, me estresé, correctamente me estresé, generé este cambio en mi sistema nervioso, generé este cambio de irrigación sanguínea, donde empecé a disparar cortisol, adrenalina, ¿cierto? Y todas estas, este cóctel neuroquímico que me va a ayudar a responder. Y la irrigación sanguínea dijimos que se iba a las extremidades para finalmente apretar cachete o pelear y defenderme, pero falta una por ahí que la vamos a poner acá y también la vamos a analizar, ¿cierto? Que yo creo que también es la menos conocida. Esa, acá. Ahí está. Aquí está. Es decir, con todo eso que ocurre, el cuerpo se prepara para correr, luchar o esconderse. Frente al peligro también a veces es necesario esconderse, ¿ok? Por eso la irrigación sanguínea se va hacia las extremidades, porque cuando me escondo normalmente me agacho, doblo las piernas y pongo las manos, ¿cierto? También cubriéndome. Pueden ocurrir estas tres situaciones, o el cuerpo se prepara para estas tres situaciones. El tema está en que, fíjate lo que voy a decir, y esto es muy, muy, muy importante. Frente a una situación de estrés o de peligro, uno se tensiona, ¿cierto? Uno se tensiona de manera correcta para que ocurra todo este cambio fisiológico y químico dentro de ti. Cuando ocurre todo este cambio fisiológico, este cóctel químico, cortisol, adrenalina, en fin, todas estas cosas que suceden, donde la irrigación sanguínea cambia, el corazón bombea distinto, la respiración se acelera, para prepararte para correr, luchar y esconderte. Finalmente, ¿lo haces? Ejemplo, cuando estoy teniendo una discusión con mi pareja y estoy tenso, estoy estresado, estoy enojado, la irrigación sanguínea se me fue a las piernas y a los brazos.
disparé cortisol, disparé adrenalina, es decir, estoy listo para correr, luchar o esconderme. ¿Lo hago? Cuando estás discutiendo con tu pareja, ¿sales corriendo? ¿Arrancas? ¿Te pones a correr de verdad? ¿Corres? ¿Haces eso? Mira, qué bueno el alcance también que nos hace la Diksha, que todas estas cosas no ocurren cuando estás tranquilo, po. Justamente, po, porque tiene que ver con que esto es algo automático que se genera en el sistema nervioso para proteger la vida, para Claramente. sobrevivir. Y cuando uno está tranquilo, no está sobreviviendo, simplemente está relajado, está Exactamente. viviendo. Correcto. Pero, claro, no dicen, no, pues. La Chiu dice, uno se contiene. Justamente, cuando estás frente a una situación de estrés o de tensión, ejemplo, y me voy a ir al ejemplo de la Chiu, estoy tenso y estresado porque no sé qué voy a hacer mañana de comida, o porque no sé qué voy a hacer de comida a estas personas que vienen a visitarme mañana a mi casa, y me estreso con la situación. Cuando estoy estresado, mi cuerpo está listo para correr, esconderse o luchar. Lo hago, salgo a correr, me pongo a pelear, me escondo, no lo hago. ¿Qué sucede con eso? Eso es muy nocivo, porque todo tu sistema está listo y preparado para hacer eso, que es la forma de liberar esa energía, y tú no la liberas. Es decir, todo ese cóctel químico venenoso se va hacia adentro, porque no salió esa energía. ¿Y a dónde se va a alojar? Por ejemplo, cuando tú estás listo y preparado para pegar un combo en una situación de estrés, cuando estás tenso, acuérdate que el cuerpo se prepara, la irrigación sanguínea te lleva a estar listo para pegar un combo. Y la Darty pega fuerte. Yo pego con el látigo del amor solamente. Y cuando tú estás listo para pegar ese combo y no lo pegas, ¿qué sucede? Todo ese veneno se te mete en los músculos que no ocupaste para pegar ese combo, o en las piernas, Acá, ¿no han visto cómo se tensa acá o después de acá, una que es en el situación? fondo, digamos, el trapecio es lo que ayuda a gestar ese golpe, ¿no es cierto? El trapecio es lo que te ayuda a impulsar ese golpe muscularmente, que es lo que más se tensa en estas situaciones de estrés. El trapecio que termina eh, agarrando además la cervical ¿sí? Por correlación. Ahí la Chio yo sé que me va a encontrar la razón porque ella es tremenda terapeuta fisiológica. Eh, y claro, con una situación de estrés donde uno está preparado para usar los brazos y no los usa, la tensión se va a toda esta zona, trapecio, cervical, La etc. mandíbula, dice la Chiu. La Cómo se mandíbula aprieta. justamente se aprieta de una manera, todas las personas, esto es, pero sin dejar a nadie fuera, el 100% de las personas que hacen bruxismo tienen demasiada tensión acumulada. Demasiada tensión acumulada. Yo en esos casos siempre recomiendo hacer terapia fisiológica, terapia primal, eh, meditaciones activas. Hay que botar tensión de una manera explosiva. Necesitamos sacar eso que está ahí. Todo lo que ocurre en una situación de estrés o en una situación de tensión se guarda a nivel físico, y cuando el cuerpo está sometido una y otra vez a situaciones de estrés, se enferma por una cosa obvia, porque hay un desgaste neuroquímico muy poderoso. Entonces, tenemos que empezar a entrar en conciencia de que cada vez que nos estresamos ocurre todo esto donde estamos preparados para arrancar, escondernos o pelear, y no lo estamos haciendo, fisiológicamente no lo hacemos, y eso es un daño tremendo. También hay que considerar y ser agradecidos de que tenemos un cuerpo, chiquillos, que aguanta, Que años, apaña, está ahí todo el años, rato. aguanta. Pero este aguante que tiene el cuerpo físico va a depender de dos factores. Uno tiene que ver con el genético, que no es preponderante porque uno lo puede cambiar. Ya hemos visto sobre la neurociencia, la biología, la creencia de Bruce Lipton, ¿no es cierto?, que habla de que no somos esclavos de esta información de ADN. No necesariamente si mi abuelo y mi papá tuvieron cáncer yo voy a tener. No, yo me puedo salir de ese espacio. Pero también tiene que ver con la carga genética. O sea, si la carga genética no está ahí tampoco por molestar o por casualidad.
¿Hay información que se transfiere? Sí, la hay. Y eso hace que yo tenga una predisposición, ¿ok? Y también tiene que ver con tu fuerza de ser humano, con tu energía vital. Si tienes poca y tienes una mala genética, lo más probable es que tu cuerpo resista poco tiempo y en algún momento explote con una enfermedad. Si tienes una buena genética y, entre comillas, una mejor energía, puede que dures años, años haciéndole daño a tu cuerpo y no va a pasar nada. Pero va a llegar un punto en que el cuerpo no va a resistir y a ti ya no te va a dar una Un dolor de una guata. alergia, Claro. una alergia a algo, no, te va a dar algo fulminante que no te va a dejar escapatoria. Tu vida va a llegar hasta ahí. Hay que tomar conciencia de aquí que es lo más importante que nosotros queremos transmitir y que es muy fuerte esta información. Pero el 80% de las veces nos estresamos por cosas que son inventadas por nuestra cabeza. El 80% nos inventamos historias, el 80% estamos percibiendo mal las cosas. Eso es muy importante. Mira, la Chu también nos complementaba con lo que ella comentaba con relación a la fisiología. Trapecio del terror. Además, es hiperreactivo. O Total. sea, imagínense que si nos reprimimos esas emociones, ese veneno energético, todo en el cuerpo va a salir, pero sale de una manera equivocada. Nosotros tenemos que expresar las emociones como corresponde. Por ejemplo, acá Criso nos dice, o sea, tengo que gritar a solas, por ejemplo. Totalmente, Criso, porque, insisto, es muy importante no reprimir nada, no reprimir las emociones. Cuando estoy tenso o cuando tengo rabia o pena o lo que sea, o sea, si estoy teniendo pena, chiquillos, no se queden con ese nudo en la garganta porque la situación amerita calmarse. Obviamente, si estoy en una situación que amerita que no me ponga a llorar ahí por una cosa lógica, no lo voy a hacer. Pero inmediatamente cuando pase esa situación, yo me voy a ir a encerrar al baño y voy a ir a llorar. Exactamente. Y me da lo mismo que después me vean con un poco los ojos rojos, porque primero soy yo, me amo yo, ¿no es cierto? Y si estoy en una situación donde estoy discutiendo con alguien, con una hija, con una mamá, con una pareja, con quien sea, y me sale la rabia, me sale el demonio, ¿no es cierto? Me tenso aquí la mandíbula, estoy discutiendo y empiezo a decir estupideces que no quiero decir, porque esta química hormonal me ciega. Eso es lo que ocurre, me ciega, ¿ya? Y como me ciega, no puedo ver más allá y empiezo a hacer una serie de actos y empiezo a entrar en un lenguaje de decir cosas que no quiero decir realmente, que en verdad lo dije porque estaba enojado. ¿Les ha pasado alguna vez que discuten con alguien y le dicen una tontera, uno se ofende y después es que me dijiste eso? Y el otro le dice, pucha, perdón, es que estaba caliente, es que estaba enojado, es que estaba... ¿Se fijan? Eso pasa una y otra vez. Entonces, cuando estoy frente a una situación de tensión extrema y necesito ir a botarla, me voy a encerrar en la pieza a pegarle a los cajines. Me pongo la almohada en la cara y grito, me voy a dar una vuelta a la manzana a correr. Ahora no, porque estamos en cuarentena, pero cuando pase la cuarentena me voy a dar una vuelta a la plaza o lo que sea. Es necesario, el cuerpo te lo está pidiendo y tú le estás poniendo una muralla constantemente. Eso sí o sí te va a llevar a la enfermedad. Y no estamos diseñados para estar en tiempos prolongados en estados de tensión ni mental ni emocional, que es justamente también lo que pregunta Carmen Gloria Negrete. ¿Y qué pasa cuando ya físicamente el estrés enferma tu cuerpo? Que eso vamos a ir más adelante. Sí, lo vamos a nombrar un poquito más adelante, pero lo que dice Niyama es muy importante porque cuando yo estoy en este estado de tensión o de estrés, finalmente eh, significa que estoy en estado de emergencia. Cuando uno está estresado, está en estado de emergencia. Todo tu sistema, todo tu cuerpo, tus músculos, tu fisiología, tu emoción, tu química y tus hormonas están en estado de emergencia. No estamos hechos para estar constantemente en estado de emergencia. Y lo estamos haciendo. Estamos constantemente en estado de emergencia y eso es muy nocivo, El chiquillos. 80%, recuerden eso. Eso es un porcentaje demasiado alto. Nos va a pasar la cuenta sí o sí. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando uno no le hace caso al cuerpo, cuando uno no escucha las señales,
el cuerpo deja de mandártelas. Deja de mandártelas. Entonces ya no va a haber alarma que te avise de algo. No va a haber. Y cuando la alarma se apaga, pucha que es nocivo, chiquillos, que es peligroso. Realmente eso sí que es peligroso, que la alarma se apague. Mira, aquí nos hacen llegar un tip muy bueno para este periodo de cuarentena con respecto a expresar las emociones. Tirar la ropa al piso sin pensar también ayuda. Y después viene el proceso de orden y eso te ayuda a ir pensando en todo lo que ocurrió y a ordenarlo al igual que la ropa que utilizaste como herramienta. Nos Correcto. cuenta la Conti. Correcto. Hay una técnicas también, aparte de pegarle al cojín, gritar en la almohada, salir corriendo, etcétera. No sé, yo recomiendo mucho, a veces se los doy de tarea también a mis pacientes, tirar calcetines en la muralla. Es súper bueno. Es buenísimo. Son blanditos. Agarra los calcetines, estos que son lulos, ¿no es cierto? Cuando uno los guarda, ¿no? Agarráis los calcetines y los tiráis con fuerza a la muralla. No le va a hacer daño a nadie. A nadie. Obviamente, hazlo en soledad. Pero tirar calcetines es muy bueno. Y después, de verdad que vas a sentir una liberación. Porque, claro, no me voy a poner a tirar un vaso contra la muralla. O sea, no aplica. No aplica. Sigo siendo inconsciente, porque obviamente si lanzo un vaso a la muralla, claro, me voy a liberar de la rabia. Y puede que el vaso lo lance en soledad. Pero todos esos vidrios que van a quedar en el piso, que van a saltar para todos lados, pueden ser un potencial daño para ti o para otro. Así que, sí, obviamente hay que ser consciente. Sí, y no aplica tampoco, por ejemplo, enojarse con el control remoto. Po. Después te quedáis sin tele más encima y te da pena. No tiene sentido. Por hueón. ¿Cachai? Entonces, más encima te quedáis sin tele. Exactamente. Muy bien. Ahora, yo les quiero plantear la siguiente pregunta, chiquillos. Si ya nos dimos cuenta de que el 80% de las veces pasamos estresados porque estamos interpretando las cosas mal, por nuestra percepción, porque nos inventamos estos cuentos. Finalmente, porque nos inventamos situaciones de peligro. Ahora viene la pregunta importante, ¿por qué nos inventamos situaciones de peligro? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Lo leemos. ¿Por qué nos inventamos situaciones de peligro? Por mientras voy a comentar esto que nos dice la Chiu, que es muy cierto también, y estamos hechos para amar, para disfrutar. Y yo te podría decir que estamos hechos para ser amor, completamente. Correcto. De hecho, como seres humanos, como mamíferos, como animales, de alguna manera, estamos hechos para vivir en manada. Punto 1. Punto 2. Estamos hechos para conectar. Conectado desde casa. Estamos hechos para conectar, para entrar en contacto, para tocarnos. Como seres humanos, estamos hechos para eso. ¿Pero lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, ahora no lo vamos a hacer porque obviamente claro, por el contagio, digámoslo así, vamos a estar lo menos en contacto posible, pero yendo a la parte profunda de lo que estoy diciendo, estamos hechos para tocarnos, para estar en contacto. ¿Les ha tocado alguna vez abrazar a una persona que no quiere que la abracen? ¿Les ha tocado alguna vez abrazar a una persona que tú le das un abrazo y tú sientes una resistencia, una rigidez muscular cuando te da ese abrazo? ¿O que te da ese típico abrazo cortito como de... ¿y listo? O ese abrazo como lejano, como de lejos. ¿Han visto esos tipos de abrazos? Son personas que están en desconexión consigo mismas, básicamente. Defendiéndose mucho de la vida. Correcto. Por lo tanto, esa desconexión se manifiesta hacia afuera, sí o sí. Totalmente. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, acá ya nos están respondiendo la pregunta y nos dicen que para adelantarnos al peligro, prevenir. Por eso nos inventamos estas situaciones. A veces por las ganancias secundarias nos acostumbramos a vivir desde la victimización y necesitamos del drama. Sí, también eso deba, correcto. Pero el porcentaje muy alto deba, es un 80% de veces que nosotros nos inventamos situaciones de peligro, y en ese 80% hay un porcentaje pequeño que tiene que ver con la ganancia secundaria, que es decir que vamos a conseguir algo, ¿cierto? Pero el otro gran porcentaje no es por ganancia secundaria. Mira, acá nos llega también otro mensaje que dice, por nuestras experiencias y lo que hemos visto en otros, la mente navega entre el pasado y el futuro, creando lo que no existe y anteponiéndose a todo, sin estar en el presente. Por nuestras experiencias. Sí,
Tamara, tiene que ver con algo así, está relacionado con algo así, correctamente, estás en lo cierto. Pero no solamente por las experiencias, y es de lo que vamos a hablar ahora, que por qué finalmente nos inventamos situaciones de peligro. Y esto pasa porque tenemos el siguiente, o hacemos el siguiente esquema, ¿ok? Lo que ocurre realmente es que tú tienes una creencia, que es un poco lo que hablaba Tamara, ¿cierto? Que las creencias son en base a las experiencias, pero no necesariamente. En las clases anteriores, acuérdense que hablamos que muchas creencias que nosotros tenemos es por cosas que nos contaron. Por el entorno y el medio ambiente en el que nos relacionamos. Exactamente, tiene que ver con lo que nos cuentan desde que nosotros nacemos. Cuando somos adultos, las experiencias que vemos de otros, que nosotros solo nos damos cuenta de algunas cosas que les pasan a las otras personas, pero las interpretamos de mala manera. Y por experiencias personales, por todas esas situaciones tenemos creencias guardadas, ¿ok? Frente a una creencia guardada, voy a generar un pensamiento. Cuando genero ese pensamiento me va a traer una emoción. Y esa emoción me va a traer una acción. Es decir, en base a lo que yo estoy sintiendo, voy a actuar. ¿Sí o no? Ejemplo, tengo la creencia, no porque lo viví, sino que porque lo repiten en todos lados, porque lo repiten en la tele, porque lo repiten en las historias, en los libros, en las películas, porque mis amistades me lo han contado de que los hombres son malos. Si yo tengo la creencia de que los hombres son malos, ¿qué tipo de pensamiento voy a tener frente a los hombres? Que son un peligro, por ejemplo, que me pueden hacer daño, que me pueden ser infieles, finalmente, puros pensamientos negativos. Frente a esos pensamientos negativos con respecto a los hombres, ¿qué tipo de emoción voy a tener con respecto a ellos? Rabia, por ejemplo, rechazo, etc. Si yo tengo rabia y rechazo frente a los hombres, ¿cómo voy a actuar cuando esté frente a uno? A ver, contéstennos ahí, porque vamos entendiendo este ciclo. Mira, la Kanti nos comenta también que, aparte de todo eso, también por las cosas que nos han dicho, eso tiene que ver con el tema de las creencias. Por eso no me gustan los hombres, dice Mako. Maquito. Desconfianza también, claro, también puede generar eso. Claro, Clarita, puede generar desconfianza, pero ahí está, fíjense en eso, claro, rechazo, pero una creencia que yo tengo me genera un pensamiento. Dame un segundito. Una creencia que yo tengo por acá, para que se note, me va a generar un pensamiento negativo frente a los hombres, una emoción negativa frente a los hombres. Y cuando esté frente a un hombre, ¿cómo voy a accionar? A la defensiva. A la defensiva, siendo pesada, ¿no es cierto? Siendo tajante. Con precaución. Y con tantas cosas más, ¿no es cierto? Ahora, acá en el último espacio, tengo dos opciones al final, ¿cierto? Esta acción puede ser constructiva o esta acción puede ser destructiva. ¿De qué depende mi acción? ¿De qué depende de que mi acción sea constructiva o destructiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿De qué depende? ¿Qué dice el público? ¿De qué depende de que mi acción sea constructiva o destructiva? Siguiendo ese mismo hilo. No creer en ello, nos dice la Ángela. Eso también es una parte provocada a través de los condicionamientos, ¿cierto? Claramente. Depende del pensamiento, nos dice la Ángela, de la actitud, desde la creencia.
Depende del pensamiento, de la actitud. De cómo me tomo las cosas, del pensamiento nos vuelven a indicar. Ok, perfecto. De mi postura ante la situación. De la postura ante la situación. De la Fíjate, conciencia. de la conciencia. Ya. Yo les voy a decir a todo eso que ustedes dijeron que no. No depende del Falso, falso, pensamiento. falso. No depende del pensamiento, no depende de la creencia, no depende de la actitud. Ni de la O autoestima sea, que tú perdón, te tengas. de la conciencia no depende. De la creencia, sí. Depende de la creencia, chiquillos. Así que está todo anotado. Fíjense, primero es una creencia. Luego esa creencia me va a traer un pensamiento. Ese pensamiento me va a formular una emoción y esa emoción me va a hacer actuar. Si me voy al mismo ejemplo de que tengo la creencia de que los hombres son malos, al final de todo este esquema voy a tener una acción destructiva. Destructiva para mí misma y destructiva con respecto a los hombres. Pero eso lo hizo la creencia, chicos. La creencia, no hay otra. Dejen agarrar un poco el lápiz acá. Esto que está aquí, que es mi creencia con respecto a algo, me va a llevar a tener o esta acción, constructiva o destructiva. Lo que tenemos que cambiar entonces es la creencia, no el pensamiento. Porque siempre detrás de un pensamiento, hay una creencia arraigada. Siempre detrás de un pensamiento hay una creencia arraigada, chiquillos. Lo que hay que cambiar es la creencia. Si yo cambio mi creencia, al final voy a cambiar la acción, sí o sí. Es decir, si dejo de creer que los hombres son malos, si esta creencia la cambio, mi acción al final va a ser constructiva. Si creo que los hombres son malos, mi acción al final va a ser destructiva. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos, chiquillos? Muy cierto, nos dice Claudia. En el fondo es como tomar una decisión consciente. No puedes tomar una decisión consciente, Tamara, cuando tienes una creencia arraigada, porque la creencia sale de manera automática. Para tomar una decisión consciente, tú primero tienes que estar consciente de la creencia. No, uno no puede generar un cambio si no se da cuenta de lo que está ahí. ¿Ok? Tú no puedes ir a echarle benzina al auto si no sabes que le falta benzina. Si nunca miraste el panel, si nunca te diste cuenta de que al auto le faltaba benzina, ¿le vas a ir a echar? No le vas a ir a echar. Pero si te haces consciente, si te das cuenta que a ese auto le falta gasolina, obviamente vas a ir y le vas a poner. Primero tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento. Ese es el primer paso, darnos cuenta de todas estas cosas que nos suceden. Darte cuenta de qué es lo que está pasando cuando uno hace algo. Cuando tú actúas, ándate para atrás con todo este mecanismo que vimos recién. Cuando actúes, retrocede. Y antes de actuar, di, ¿qué sentí antes de hacer esto? Cuando te diste cuenta de qué sentiste, ándate más atrás y pregúntate, ¿qué fue lo que pensé antes de sentir esto? Y cuando estés en el pensamiento, anda más atrás. ¿Por qué pensé esto? ¿Qué creencia tengo arraigada frente a este tema? Y vas a llegar a la creencia. Y ese acto de observación, porque es un acto de observación, antes de hacer un acto consciente, tiene que haber un acto de observación, darte cuenta. Cuando hagas algo que es, entre comillas, destructivo para ti, pregúntate qué te llevó a hacer ese acto, pero pasando por todos esos pasos. Pregúntate qué sentiste, qué pensaste y cuál es la creencia arraigada allí. Es la única forma, la autoobservación, es decir, el autoconocimiento. Oye, en este rato, según la pregunta que hicimos al público de si iban entendiendo, nos llegaron una cantidad de corazones, de deditos para arriba, súper claro, está todo bien, súper entendido. Así que súper, súper bueno. Jenny nos hace una pregunta. ¿La creencia viene siendo el enlace neuronal?
Muy bien, Jenny. La ¿Ha visto los creencia, capítulos pasados? la creencia justamente tiene que ver con una programación que está guardada en el inconsciente, es decir, un enlace neuronal. Por eso es tan importante que rediseñemos esta red neuronal que somos, porque todo lo que está diseñado, todo lo que está guardado como enlace neuronal sale de manera automática. ¿Qué cosas queremos que salgan automáticamente? ¿Cosas constructivas o cosas destructivas? Hagámonos esa pregunta. Tomémonos el tiempo y el trabajo de generar redes neuronales que aporten, basadas en una de las dos maneras de vivir la vida, que era el amor. Acuérdense que dijimos al principio que hay solo dos formas de vivir la vida, el miedo o el amor. Como todos ustedes dijeron que querían vivir desde el amor, ya pues, hagamos redes neuronales que tengan que ver con el amor y con cosas constructivas. Démonos cuenta de las creencias que estamos utilizando que nos hacen actuar de manera destructiva para reprogramar esos círculos viciosos también para llevarlo hacia el amor, hacia lo Correcto. constructivo, chiquillos. Y también decirles, chiquillos, que cuando uno está en un estado de tensión o de estrés y uno está dañando constantemente el sistema inmunológico, el sistema nervioso, etcétera, eso se puede reparar. ¿Cómo se repara? Fíjate en algo. Cuando estás tenso, cuando estás nervioso, cuando estás estresado, vas a generar una serie de emociones poco constructivas en ti. Rabia, pena, miedo, frustración, etc. Cuando tú tienes emociones elevadas, comienzas a reparar todo este sistema, comienzas a reparar el sistema inmunológico, comienzas a reparar el cuerpo, comienzas a enlazar nuevas redes neuronales, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces puedes reparar el daño, se puede, pero con emociones elevadas. Cuando uno tiene emociones poco constructivas, lo que genera es que, ¿se acuerdan que hablamos en los capítulos anteriores de las ondas cerebrales? De que las ondas cerebrales se ponen más rápidas, ¿cierto? Y más juntitas cuando uno está en un estado de tensión o cuando está en un estado de atención, cuando uno comienza a relajarse, cuando uno medita o cuando uno hace todos estos ejercicios que ayudan a que las ondas cerebrales se pongan más separadas y más lentas, uno entra en un estado de expansión de conciencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que hicimos un experimento en vivo que Niam me puso un cintillo que medía las ondas cerebrales y cuando me puso este cintillo y yo empecé a hacer un trabajo de visualización creativa, se dieron cuenta cómo las ondas cerebrales alfa y teta comenzaron a tener más ritmo? Ya, aquí es exactamente lo mismo y lo podemos ver, lo podemos comprobar. Esto es lo interesante del neurotraining. Esto es lo interesante de la neurociencia, que se puede comprobar. Y como se puede comprobar, lo vamos a mostrar. Otra vez. Otra vez, pero ahora vamos a mostrar lo contrario, Sí. lo otro que sucede. Mira, mientras tanto, la Darty busca este experimento que vamos a hacer acá en vivo y en directo. Mako nos dice que hay que hacer un trabajo exhaustivo de PNL. Totalmente. Y mira, nos hacen una pregunta, la Ángela. ¿Tendremos alguna vez un taller de autoconocimiento? Si te refieres, si vamos a hacer un taller de autoconocimiento online, en el fondo estamos en eso. Si te refieres a hacer alguno en la escuela, va a depender también de lo que vaya sucediendo en el contexto país. Vamos a buscar el cintillo, Acá entonces, está, que tenemos el tenemos cintillo. por acá, lo vamos a aprender. Para los que no estuvieron en las dos clases anteriores, les presentamos este hermoso cintillo que mide las ondas cerebrales, ¿ok? Y en este momento lo vamos a encender para ponérselo a Niam. Vamos a conectar el sistema. Perfecto. Muy bien. Yo les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a acercar a la pantalla para que lo vean bien. Tenemos ahí en pantalla las ondas beta y las ondas gamma. Las ondas beta son la conciencia normal del día a día cuando uno está atento, cuando uno está haciendo cosas, cuando la mente está ocupada.
Las ondas gamma son las ondas cuando uno está estresado y tenso. Ustedes están viendo en este momento en pantalla que la onda beta y la onda gamma se están cruzando, ¿no es cierto?, de repente, etcétera, etcétera. Y esto va a empezar a variar. Vamos a hacer un experimento con Niam. Esto debería cambiar de la siguiente manera. Cuando él esté más relajado, las ondas beta y las ondas gamma van a bajar un poquitito su nivel. Cuando Niam esté más estresado y tenso, ustedes van a ver que estas ondas beta y gamma van a subir. Es decir, las ondas del estrés van a elevarse, obviamente, van a mostrar más actividad. Entonces vamos a hacer este experimento de la siguiente manera. Ya voy con la cámara. Perfecto. Entonces vamos con la primera parte del experimento. Niam, yo lo voy a guiar a él y ustedes van a ir mirando la pantalla. Vamos a correr esta luz para que no se refleje tanto ahí. Perfecto. Ya, Niam. Te voy a pedir entonces que en este momento te relajes. Vas a comenzar a relajarte. Voy a apagar la luz mejor para que no se refleje en la pantalla y después la vuelvo a prender. Ahí sí. Ahora sí, chiquillos, se va a ver mejor. Ya, Niam. Comienza a relajarte. Quiero que traigas a tu mente solamente pensamientos positivos. Ándate a un lugar que te guste estar. Trasládate a un campo, a un lago. Deja que tu respiración se vuelva pausada, profunda y lenta. Pausada, profunda y lenta. Relaja toda la musculatura de tu cuerpo, de los pies a la cabeza. Relájala completamente. Completamente. Siente esta paz y esta tranquilidad. Muy bien. Ahora, Niam, sal de ahí y quiero que pienses en situaciones de tensión. Piensa en situaciones de tensión, cosas que te provoquen estrés. Quiero que ahora tenses los músculos de tu cuerpo. Tensa las manos, la mandíbula. Piensa en situaciones que son difíciles para ti, que te provocan angustia, rabia. Permanece con tu cuerpo tenso, la espalda tensa, la mandíbula tensa. Eso es. Piensa en situaciones de peligro, situaciones que no te gusta vivir. Fíjense, chiquillos, cómo va cambiando esto, las ondas se empiezan a cruzar, inmediatamente comienzan a subir. Cuando Niam está tenso, fíjense cómo va oscilando, va subiendo. Muy bien. Niam, puedes volver a la aquí y a la hora. Luego de este experimento de tensión. ¿Lograron verlo, chiquillos? Coméntenos, por favor. ¿Se fijaron en la pantalla? No es lo ideal mostrarlo así, obviamente, no, pero bueno, hicimos lo mejor posible para que lo pudieran ver en tiempo real en la pantalla. Pero quiero que me digan si se fijaron, impresionante, del cambio que ocurre cuando él está más relajado, ¿no es cierto?, con emociones más elevadas, a cuando cambia estas emociones por emociones más destructivas, cuando tensa el cuerpo, cuando pone dura la mandíbula, los músculos, ¿no es cierto? Chiquillos, e independiente de tengan ustedes un dispositivo para hacer estos experimentos, solo con el ejercicio de cerrar los ojos y ver lo que sucede en su propia experiencia cuando se trasladan a esos momentos de relajo, de estar en descanso, de estar no tensionado y después
con los mismos ojos cerrados se van a situaciones de peligro, de sobrevivencia, de tensión emocional y mental, lo que sucede en el cuerpo lo van a experimentar de manera muy fuerte. Realmente cuando uno toma conciencia de eso y se transforma en un observador, te das cuenta de que todo en tu cuerpo está diciendo algo, está expresando algo. Correcto, y la idea de poder mostrarles esto en tiempo real con este cintillo que mide las ondas cerebrales, que se den cuenta que esto es comprobable, todo lo que les estamos diciendo es absolutamente comprobable, pasa. El cerebro capta todas estas señales de lo que está ocurriendo interiormente. Es muy fuerte esta información, es muy importante también darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Sí. Y yo creo que es importante igual darte ser majaderos con el tema de que esto ocurre en un 80% del día en la humanidad. Estamos desde la tensión. Es muy fuerte, chiquillos. Hay que hacerse cargo de eso pronto. Correcto. Y esto es, chiquillos, crecimiento personal. Entender todas estas cosas, comprenderlas y poder hacer los cambios necesarios. Ya sabemos que para desautomatizar esto que está arraigado en nosotros, para dejar de inventarnos situaciones de peligro que nos estresan, tenemos que ir revisando la acción, la emoción, el pensamiento y la creencia hacia atrás, ¿cierto? Y todavía algo más importante que tiene que ver con el sentimiento de controlar. Quieres controlar, porque nos estresamos al sentir que no podemos controlar las cosas. Eso lo dijimos al principio, ¿se acuerdan? Pero quieres controlar porque necesitas seguridad, necesitas avisos, que algo te avise de las cosas, qué va a pasar, qué no va a pasar, cuándo va a pasar, es decir, control. Necesitas esta seguridad, necesitas de estos avisos. Eso es lo que tú crees. Y eso obviamente te quita energía. Cuando tú quieres controlar las cosas, eso te quita energía. ¿Por qué? Porque dijimos también al principio que no es verdad que puedas controlar algo, no puedes controlar nada, no se pueden controlar las cosas, eso es una ilusión en la que vivimos, no hay nada que puedas controlar. Fíjate en el ejemplo de lo que está pasando hoy. Tú vivías tu vida normal, igual que siempre, ibas al trabajo, hacías tus cosas, vivías tu vida a tu nivel. Vino un virus y te paralizó la vida completamente, y no a ti, al mundo entero. No hay nada que podamos controlar. Esta misma situación nos muestra de que el dinero no sirve, que las clases sociales no sirven, que el partido político no sirve, que tus creencias no sirven, nada sirve. No hay nada que podamos controlar, solo con crecimiento personal, siendo muy guerreros, cosas que tengan que ver con nuestro mundo interior. Nada más. Ahora, cuando tú vives en esta ilusión de querer controlar algo porque necesitas seguridad y eso te quita energía, significa que vives en resistencia. Y si vives en tensión por querer controlar para tener seguridad, y eso hace que generes dicha resistencia, finalmente estás completamente robótico, automatizado e inconsciente. Deja la creencia más importante de todas, la más drenante de todas, que es que puedes controlar algo, porque no es verdad. Y como vives en esta tensión de querer controlar, vas a generar esta resistencia para vivir la vida. Y cuando vives desde la resistencia, eso significa que no vas con la vida. Vivir desde la resistencia es no ir con la vida. ¿Qué significa vivir de la resistencia? Es chocar constantemente con la vida, una y otra vez. Entonces, en palabras simples, cada vez que estás estresado, significa que estás chocando con la vida. Memorízatelo, te va a ayudar. Cada vez que estás estresado, significa que estás chocando con la vida. Yo ya me lo aprendí. Pero esto habla de algo aún mayor. Aún más profundo. Aún más profundo. Todo esto que acabo de decir habla de que estamos experimentando la separación, que es la ilusión más grande de todas. Estamos experimentando la separación. En
en este tema de que estamos experimentando la separación, ¿a qué me refiero? Experimentas una y otra vez, o tú crees que eres un ego separado de todo. Esto lo he repetido varias veces. Eres un ego separado de la naturaleza. No es verdad, pero así vives, como un ego separado de la naturaleza, como algo separado del todo. ¿En qué se demuestra esto? Y esto es lo más triste. Esto se demuestra en el mejor ejemplo que estamos teniendo hoy día con el virus. La gente está toda encerrada en la casa. ¿Y qué es lo que ha pasado? La contaminación bajó violentamente, con índices que nunca jamás se habían visto que bajaran tan rápido. Se puede ver la montaña, se puede ver la cordillera, se puede ver el cielo. No hay smog, No hay cada vez smog, menos. hay muy poco smog. Esta ciudad que está en Italia, en Venecia, como no hay turistas navegando por las aguas, todas las aguas de Venecia se aclararon. Acá en La Reina ayer, un puma bajó a la ciudad. Un puma bajó a la ciudad. Los animales están bajando, están volviendo. En Estados Unidos han encontrado leones en las calles. Y en Italia aparecieron jabalíes, en las fuentes también de distintas como estatuas empezaron a caer también, a bajar, a tomar agua los patos, distintos tipos de aves. Han vuelto las aves, han vuelto los animales, se han visto especies marinas que están saliendo a flote. Acá en las costas de Chile empezaron a volver a aparecer delfines, ciertas ballenas, focas de distintos tipos. Y nosotros vivimos en el ego de que somos separados, que no tenemos nada que ver con eso que está sucediendo, cuando se nos está demostrando que al estar encerrados en nuestras casas, el planeta está volviendo a vivir, que somos nosotros los que estamos matando al planeta, que somos nosotros los que estamos matando a la especie, que somos nosotros los que estamos contaminando, que si nosotros permanecemos encerrados hay más animales, hay más vida. Eso es muy fuerte. Es impactante ver cómo la naturaleza vuelve a ser naturaleza. En China, como dicen por ahí también en el chat, bajó sus niveles de contaminación y China es uno de los países que más contaminación tiene. Por favor, démonos cuenta ahora ya de que somos una unidad. Una unidad. Tú no eres algo separado de la naturaleza. Tenemos que volver a conectarnos con lo natural. Tenemos que volver a conectar con esta naturaleza. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es real, está comprobado. Está pasando hoy que estamos encerrados. Sí. Esto nos habla de que menos humanos, más animales. Menos humanos, menos contaminación. Menos humanos, más vida. Es fuerte. Y eso pasa porque seguimos en el cognitivo de que somos un ego separado de la naturaleza. Esta es la enseñanza más grande que yo le puedo entregar en todos los cursos que voy a dar. Porque tenemos que entenderlo. Porque la Tierra necesita seres despiertos ya. Ayer. Ahora. Ayer. En este momento. Lo necesitamos ya. Entonces, aprendamos de las cosas que están pasando. Esto es una lección de vida, lo que nos dice Cristo. Es totalmente cierto, de eso se trata. No es solo algo de autoconocimiento, sino que es para vivir. Exactamente. Y bueno, ahí nos llegan comentarios muy, muy importantes también, como por ejemplo el de Ale Pérez, que nos dice: Darty, esto mueve tu corazón, se siente tu emoción a través del teléfono. Sorry, pero de verdad estaba aquí que me ponía a llorar porque de verdad me da mucha pena, me quiebra cuando veo estas cosas en la tele, cuando entiendo lo que está pasando. Es fuerte. Sí, y tal como dice Cranti también acá, esa resistencia que nosotros tenemos a la naturaleza nos hace sufrir. Menos humanos, más naturaleza, nos dice la Ángela. La naturaleza regresa a la naturaleza y mientras nosotros no retornemos a lo natural, a nuestra naturaleza, seguiremos destruyendo y destruyendo. Lo raro es que hay que decir que tenemos que volver a la naturaleza y nosotros somos naturaleza.
Cuando decimos que tenemos que volver a la naturaleza, seguimos desde ese cognitivo que somos algo separado de ella. De que estamos aquí Yo y lo allá. tengo que decir para que cognitivamente se entienda que tenemos que volver a lo natural, que tenemos que volver a la naturaleza, pero somos eso, somos naturaleza. Chiquillos, por eso este programa se llama Conectados desde casa, desde la fuente, desde la naturaleza. Conectados desde casa, donde casa es la fuente, estamos alejados de la fuente. Y aquí quiero dar un mensaje importante para entender de todo esto que estamos hablando con respecto al estrés y a la tensión. En la vida solamente, chicos, hay dos certezas, solo dos. Solo dos. Ya entendimos que no podemos controlar nada. Eso quiere decir que la vida es un misterio. Y que la vida sea un misterio es hermoso. ¿Por qué te resistes a eso? ¿Qué fome sería que supiéramos todo lo que va a pasar? Sería muy aburrido. No habría aprendizaje, de hecho. No habría evolución. Entonces en la vida solo hay dos certezas. La primera, por si nadie te lo había dicho, yo te lo cuento, te doy esta noticia lamentable si es que nadie te lo contó, pero te vas a morir. Sí, tú que estás ahí, te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Para que lo metas en tu cognitivo. Además, Darty, te vas a morir. Tú también, Neo. Te vas a Tú morir. también. Esa es la primera certeza, que te vas a morir. La segunda certeza de la vida es que todo cambia constantemente. Todo, todo. Nada deja de cambiar. ¿Y por qué todo cambia? Porque la vida es energía y la energía es movimiento. No hay nada, nada, nada en este universo que no se mueva. Todo se mueve. Y como todo se mueve, significa que todo va a cambiar constantemente. Tú cambias, tu vida cambia, la naturaleza cambia. Todo cambia, 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 como dice la canción, cambia, todo cambia. Y nosotros nos tensionamos, nos estresamos porque queremos ir en contra de los cambios. Exactamente. Ahora, fíjate en esto. Cuando tú buscas control, en otras palabras, tu ego quiere sentirse seguro. Es decir, rechazas el cambio, ese que hablamos, que era parte de la vida, y con eso genera resistencia. Dijimos que una de las certezas de la vida era que todo cambiaba, pero tú constantemente estás rechazando el cambio, es decir, estás rechazando lo natural. Y cuando rechazas lo natural, generas resistencia. La resistencia te hace estar tenso. Y eso simplemente es señal de que estás separado completamente, debilitado y lejos de casa o lejos de la fuente. Eso es el resumen de lo que estamos diciendo. Cada vez que estés tenso, entiende que significa que estás lejos de casa. Ahora, toda esta tensión o toda esta resistencia que en el fondo habla de que estás debilitado, siempre, siempre viene de algo pasado o de algo futuro. Pon atención. Cuando estás realmente presente haciendo algo, leyendo un libro, conversando con alguien, observando y contemplando la naturaleza, sentado en la playa mirando el mar, cuando estás realmente presente, ¿es posible estar tenso? Respóndeme. Mientras ustedes responden, quiero citar una frase que tiene Osho con respecto al presente. Y él indica que el presente no es parte del tiempo, porque tanto el pasado como el futuro es algo lineal, algo horizontal, y el presente es algo vertical que pertenece a la eternidad. Y cuando uno está en el presente, no hay tiempo. Y es desde ahí donde habitualmente no estamos. Cuando tú estás estresado porque quieres tener el control de algo, cuando tú estás tenso, significa que tu mecanismo de defensa te está queriendo proteger. Pero cuando vives o quieres estar protegido contra la vida, no vas a vivir, es imposible. Si tú te proteges contra la vida, no vas a poder vivir. No hay forma. Cambia todo en este mundo, nos dice la Vero. No, pues, se está plácido contemplando, dice la Cranti. Claro.
No, pues imposible, dice la Ángela, porque se está disfrutando el momento. La Verónica dice, no, para nada, y me encantaría siempre estar así. Ahí está la clave, chiquillos. Y esto lo han dicho tantas personas en tantos lugares distintos, no es nuevo, o sea, nosotros no estamos diciendo nada nuevo. De hecho, hoy día está de moda decir, vive el presente. Tienes que estar en presente. Como cool decir así. Cuando estás en presente, no estás en ego. Espiritualidad. Sí, pero no se está entendiendo, no se entiende, se dice una y otra vez, la clave es estar en el presente, estar en el presente, pero no se entiende. La clave es estar en el presente porque es imposible que estés tenso. Cuando estás en el presente, estás acercándote a casa, estás acercándote a la fuente. Insisto, si estás completamente metido en la lectura o absorto mirando al mar, en ese momento no estás tenso, piénsalo, es imposible. Siempre la tensión viene o desde el pasado o desde el futuro. Desde el pasado con las cosas que uno carga. Uy, no me vaya a tocar otra vez un pastel de pareja. Y uno se tensa. Cuando está conociendo a alguien, se empieza a acordar de sus relaciones pasadas y se tensa porque dice, uy, por favor que no me vaya a tocar otro pastel. Que no me vaya a pasar lo mismo que me pasó la última vez. Entonces entras en estrés por algo que te pasó antes, por una creencia. ¿Cierto? O cuando piensas en el futuro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? ¿No han escuchado ahora con el tema del coronavirus? No, si ahora cuando pase todo esto, voy a tener que trabajar, voy a tener que sacarme la cresta de nuevo, porque todo esto me ha dejado en bancarrota y estamos ya tensionados por algo que no sabemos qué va a ocurrir. El futuro no existe, el pasado ya pasó. La clave está, aunque suene cliché, es estar en el presente. Es decir, estar en casa, estar conectado a la fuente. Y también lo más importante que les queremos transmitir es que esto tiene que ver con que estamos debilitados. Y esto creo que lo he dicho en todas las clases y capaz que lo digan todas. Sí, y yo creo que esto que va a decir Darty ahora en este momento le va a servir mucho a la Vero Álvarez, que está diciendo minutos atrás que ella creía que tenía que volver a nacer para poder cambiar todo esto que ella entiende ahora. No. Esta es la parte más álgida y la que menos nos gusta entender. Que ya entendimos el tema del presente, de que creemos que somos un ego separado de la naturaleza, de que estamos alejados de casa, de la fuente. Pero esto también habla de algo todavía más importante que es práctico. Esto es espiritualidad práctica, tecnología espiritual. Lo más importante de entender es que estás debilitado. Estás debilitado por tu sistema de vida innatural. Y vamos a hacer un capítulo dedicado solamente a eso. Acuérdense que hay solo 4 puntos para mantener la energía arriba, el ki arriba. En verdad son más de 4, pero los básicos son 4. ¿Qué es? Alimento para el cuerpo, ejercicio físico, alimento para la mente, relaciones no tóxicas y... ¿qué me falta? Meditación. No. Era... ahí está. Alimento para la mente, alimento para el cuerpo, ejercicio físico y no relaciones tóxicas o relaciones drenantes. Esas 4 cosas son las que más me mantienen debilitado. Y yo, para crecer como ser, para convertirme en mi mejor versión, para poder hacer un cambio desde esas programaciones del inconsciente, necesito con qué hacerlo. ¿Tengo con qué hacerlo? No, porque estoy debilitado. Por lo tanto, como estoy debilitado, la vida me consume. Es más, te lo digo así, si no estuvieras debilitado, no te estresarías. He dicho, caso cerrado. Pero, tal cual, como uno está debilitado, se estresa. Esa es la verdad, la cruda verdad, pero al mismo tiempo hermosa verdad, porque cuando tú te enteras de la verdad, puedes hacer algo al respecto. Exactamente, y ahí caemos una y otra vez en esa frase célebre que todos nos guardamos, que otra vez me vuelve a pasar lo mismo, que no puedo salir de esto, ¿y cómo lo hago ahora? Eso simplemente porque sigues debilitado y hay que recurrir a esos 4 puntos importantes de energía. Y junto con eso me gustaría